En la actualidad, el principio máximo que rige la actividad económica de una empresa es la maximización del beneficio económico o utilidad. Bajo este principio, se hace uso de herramientas o figuras de carácter jurídico para aminorar, reducir y hasta eliminar cargas fiscales que graven las operaciones del negocio. En este sentido, se debe aceptar el hecho de que todo grupo de personas o empresas que pretendan realizar una actividad económica buscarán vehículos jurídicos que generen beneficios económicos y una de estas herramientas es la utilización y creación de mantenimiento de sociedades offshore. ¿Qué es una sociedad offshore? En pocas palabras, las sociedades offshore son aquellas que tengan su sede en el extranjero. Adicionalmente, el término sociedad offshore se relaciona con dos definiciones principales. Las empresas registradas en una jurisdicción extraterritorial cuyos servicios son prestados a no residentes en ese territorio. Aquellas empresas y subsidiarias que se encuentran localizadas o registradas por fuera del país en el que reside su propietario y se ha constituido la empresa matriz. Por ello, la palabra offshore se utiliza para indicar que una empresa reside en el extranjero. Como se mencionó anteriormente, las sociedades offshore son mecanismos jurídicos utilizados para disminuir cargas económicas en la actividad empresarial. Es por ello que los partidarios de las sociedades offshore indican la existencia de tres grandes ventajas aportadas por la creación de una sociedad de esa naturaleza: la protección de activos, confidencialidad o privacidad y ventajas fiscales. Los países en los que se registran estas sociedades suelen ser los denominados paraísos fiscales, llamados así porque ofrecen una cantidad considerable de beneficios a las compañías. Algunos de los destinos más reconocidos para la constitución de sociedades offshore son Suiza, las Islas Caimán, Dublín y Belice. ¿Cuáles son los beneficios de una sociedad offshore? Todos y cada uno de los beneficios que implica la constitución de una sociedad offshore van a ser determinados por las leyes internas del Estado en donde ésta se registró. Sin embargo, se pueden encontrar unas ventajas comunes que ofrecen estos países. Entre ellas, una constitución rápida, simple y económica. En la gran mayoría de las jurisdicciones mencionadas anteriormente, una sociedad puede ser constituida en menos de 48 horas y con una documentación sencilla. Flexibilidad en su composición accionaria. Por lo general, no existen limitaciones relacionadas con la nacionalidad de los accionistas. Por ejemplo, es muy común que en estos estados se permita designar a una sola persona para desarrollar múltiples funciones al mismo tiempo dentro de la sociedad. Libertad de inversión. Por lo regular, la inversión extranjera está acompañada de regulaciones financieras estrictas que dificultan la participación en ciertos negocios. Las sociedades offshore, al no estar sometidas a regulaciones tan fuertes, habilitan oportunidades de inversión globales. Confidencialidad o privacidad de la información. Para lograr un nivel más alto de protección de la privacidad, en estas jurisdicciones los datos personales de los accionistas y propietarios no se incorporan a un registro público. Una administración fácil y asequible. En una gran cantidad de paraísos fiscales, los gastos generados por procesos de contabilidad y auditoría se reducen significativamente. A saber, no se suele exigir la presentación de cuentas anuales, por lo que la propia empresa puede determinar cuándo es el momento más oportuno para registrar sus actividades y realizar su propia contabilidad. Los mencionados anteriormente son algunos de los beneficios que trae la creación de una sociedad offshore, lo que quiere decir que no es una lista taxativa, sino que puede ser mucho más los beneficios alcanzados una vez que se analicen factores como los objetivos corporativos, el tipo de sociedad offshore y la jurisdicción elegida. Las sociedades offshore, aparte de ser creadas para maximizar las utilidades, también logran facilitar el comercio global porque permite a las corporaciones realizar contratos en cualquier lugar del mundo. Adicionalmente, se reduce de forma considerable la configuración de impuestos y obligaciones fiscales que suelen suceder de negocios internacionales y operaciones diarias. El atractivo de las sociedades fiscal radica en que éstas no se rigen por las leyes fiscales del país de origen de la empresa. Antes bien, la estructura fiscal del país sede promueve la flexibilidad empresarial, por lo que las actividades corporativas son mucho más comprensivas en comparación a las leyes del país de origen.
Adicionalmente, la constitución de empresas offshore se realiza por más razones que solo reducir la carga tributaria. Otras motivaciones legítimas incluyen el uso de empresas conjuntas, vehículos que cotizan en bolsa, sociedades de cartera, entre otros. En todos los casos, es importante recordar que el propósito de su constitución no tiene que ser ilegal o ilegítimo, por lo que es perfectamente legal la creación de empresas offshore con el propósito de disminuir la carga tributaria y maximizar el capital. ¿Cuáles son los tipos de empresa offshore? Las empresas offshore son calificadas teniendo en cuenta distintos parámetros. Por esa razón, los dos parámetros por los cuales se clasifican las sociedades offshore son, en primer lugar, la jurisdicción de registro y el tipo de sociedad. De modo que, cuando son clasificadas por la jurisdicción de registro de la sociedad offshore, se puede dividir en jurisdicciones clásicas y jurisdicciones midshore. Finalmente, estas también se clasifican por el tipo de sociedad. Dentro de esta clasificación encontramos empresas comerciales internacionales, offshore IBC. Es uno de los principales términos de la industria offshore. En estas, las reuniones de sus directores y miembros se pueden llevar a cabo en cualquier ubicación. Los nombres de estos mismos no se encuentran registrados en documentos públicos, por lo que ellos pueden residir en cualquier parte del mundo. Se podría decir que lo más llamativo de una IBC es que éstas gozan de una reducción considerable de impuestos. La otra sociedad que encontramos es la Sociedad Limitada Privada o LTD. En comparación con los beneficios que trae una IBC, la constitución de una LTD podría no verse tan llamativa. Sin embargo, la mayor ventaja de una LTD reside en sus obligaciones de llevar y mostrar contabilidad, toda vez que esto genera para la sociedad una mejor reputación. Otra de las sociedades es la de responsabilidad limitada o LLC. Como su nombre indica, este tipo de sociedades tiene el beneficio de la responsabilidad limitada. Por ello, en este caso, aunque la sociedad se encuentre en el extranjero, las ganancias de ella se dividirán entre los socios por cuenta de su participación. Como los miembros de una LLC no están domiciliados o residen dentro de la jurisdicción de constitución y las actividades comerciales se realizan fuera del país de su constitución, ni la empresa ni los socios deberán asumir impuestos dentro de esta jurisdicción. Diferencias entre una sociedad offshore y una sociedad onshore. Una compañía onshore, como su nombre lo indica, es lo opuesto a una sociedad offshore. Por esta razón, a diferencia de las sociedades offshore, estas no ofrecen incentivos tributarios especiales, exigen procesos de registro financiero y contable rigurosos, lo cual afecta su privacidad y existen más obstáculos en el nombramiento de directores y o accionistas. A pesar de que las ventajas ofrecidas por las sociedades onshore son mucho más reducidas, este es el régimen que ofrece la mayoría de los países. La principal diferencia entre sociedades offshore y onshore es la deslocalización del trabajo. Este se llevará a cabo en un país extranjero. De igual modo, son pocas las ventajas que una sociedad onshore puede ofrecer cuando se compara directamente con una offshore. En primer lugar, los requisitos de auditoría y financieros suelen ser estrictos, generando así un costo contable que las sociedades offshore es mucho más bajo. En segundo lugar, el procedimiento de registro es complicado tanto por el tiempo que éste toma y la cantidad de documentos a solicitar. Finalmente, en las compañías onshore, los miembros no cuentan con la libertad de residir por fuera del país anfitrión.